Sergio. Tan. Listo. Papito Dios, te damos gracias por este día, por nuestra salud, por nuestros amigos y profesoras y todos los miembros de familia que están bien. Papito Dios, te ofrezco por los que están enfermos en los hospitales y los que tienen COVID, que se mejoren. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Mateo. Entonces vamos a acordarnos de la clase pasada, vimos que eran las clases de oraciones, que era la oración. ¿Cuáles son las dos clases de oración? Simple y compuesta. Simple y compuesta. Muy bien. Oración simple y compuesta. Hoy vamos a ver la concordancia que se debe tener a nosotros escribir una oración. Nosotros cuando escribimos oraciones, nuestras oraciones tienen que tener un sentido, tanto en el sentido del sujeto del que estamos hablando como el sentido del predicado. Vamos a ver acá. ¿Qué vemos en la imagen? Está lloviendo. Hoy llueve. ¿Es posible saber quién llueve en esta oración? ¿Quién está lloviendo? Porque en el suelo se ve mojado y porque Gracias por darme este regalo, papito. Sin ver la fotografía, ¿puedes saber quién agradece? la niña le La agradece hija. al Porque papá. sabemos, Al papá. muy bien, pero sabemos que es la hija la que está agradeciendo. ¿Por qué? Porque está nombrando al papá. Ana María huele la flor amarilla. ¿Quién huele la flor amarilla? ¿Alguien más la huele? Ana María. Ana María. Cristóbal y Roberto ven la etapa final del Tour de Francia. ¿Quién ve la tapa? ¿Cómo corriges la pregunta anterior? ¿Cómo corregiríamos la pregunta anterior? ¿Quién ve la tapa? ¿Está hablando de quién? ¿De uno solo? ¿Y cuántos están viendo la tapa? ¿Quiénes ven la tapa? Porque estamos hablando de dos personas. ¿Cómo sabes si estás escribiendo bien una oración gramatical? ¿Cómo sabemos si estamos escribiendo correctamente una oración? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo reconocen ustedes que una oración está bien escrita? ¿En qué se tienen que fijar para saber? La ortografía. En la ortografía, ¿en qué más? ¿En qué más nos debemos fijar para ver que una oración esté escrita de una manera correcta? La buena letra. La buena letra. La buena letra y la concordancia que tenga la oración. Así como los rompecabezas tienen piezas que deben encajar perfectamente para que la imagen quede bien armada, en las oraciones el número que es singular y plural, ¿qué es singular cuando hablamos? De una sola cosa, ¿cierto? Y plural cuando hablamos de dos o más cosas. También tenemos que tener en cuenta el género, masculino o femenino. Masculino cuando estamos hablando de quién? De un hombre. Y femenino cuando estamos hablando de una mujer. Y la persona que puede estar en primera, en segunda o en tercera persona. De las palabras deben concordar para que exista una lógica que permita comprenderlas. Yo no puedo decir la niño está jugando. ¿Será que quedaría bien que yo dijera la niño está jugando? No. ¿Por qué estaría mal? Porque esto tiene que ser femenino y ahí es masculino.
Puedo corregir tanto el artículo como puedo corregir de quién estoy hablando. La niño, puedo decir el niño o puedo cambiar la niña. Existen dos maneras de la concordancia: concordancia nominal y concordancia verbal. Lo primero que vamos a ver es la concordancia nominal, que es la que estábamos hablando, que es donde se presenta el artículo, el sustantivo y el adjetivo. ¿Cuáles son los artículos? Los, las, unos, unas, una. Los sustantivos son aquellos que nombran personas, objetos, lugares, animales. Todos estos son los sustantivos, y los adjetivos son los que describen alto, pequeño, chistoso, alegre, las características que describen a una persona. Tanto el artículo como el sustantivo como el adjetivo deben coincidir en el número y en el género. Por ejemplo, los gatos traviesos. Yo no podría decir un gato travieso. ¿Será que quedaría bien donde yo dijera la oración así? No, ¿cierto? Porque estamos hablando de ¿qué? De los gatos, que en este caso sería femenino o masculino. Masculino. Estaríamos hablando de plural o singular. Plural. Entonces tenemos los, que es un artículo masculino en plural, gatos, sustantivo masculino en plural, y traviesos, adjetivos masculino en plural. Entonces lo que es el número y el género siempre se debe coincidir a la hora de nosotros escribir un sujeto, que en este caso sería el sujeto. ¿Quién es el sujeto? De la persona en la que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Vamos a ver acá unos ejemplos. Esta flauta es ligera. Género, femenino, singular. Ellos interpretan instrumentos musicales. Instrumentos musicales, masculino, plural. Los niños tocan instrumentos de cuerda. Estamos hablando de masculino, plural, los niños. Los niños, sí. El niño rubio toca el violín. Niño, rubio, masculino, singular. No podríamos decir el niño rubia porque estaríamos hablando de femenino. Me gusta tocar el violín. Estamos hablando de masculino, singular. Ella usa una falda de flores. Femenino, singular. La guitarra suena bien, femenino, singular. Y Jaime y Camilo usan pantalones cortos, masculino, plural. Entonces nosotros, a la hora de escribir oraciones, debemos tener en cuenta que las oraciones, su sujeto concuerde tanto su artículo como su sustantivo como su adjetivo. Recordemos que no todas las oraciones llevan artículo y no todas las oraciones llevan un adjetivo. Casi siempre llevan un sustantivo, que es quien realiza la acción, pero a veces cuando vamos a nombrar algún sustantivo puede ser que utilicemos un artículo y puede ser que nosotros le agreguemos también un adjetivo. Esta es la concordancia nominal, la que concuerda el sujeto. En este caso el sujeto es quien realiza la acción. La concordancia verbal es cuando se refiere en la coincidencia de persona y número. ¿Quién es la persona? Quien realiza la acción. Las personas se clasifican en primera, segunda y tercera persona. ¿Cuáles son las personas? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. En primera persona encontramos yo, nosotros y nosotras. Esta es la primera persona. En la segunda persona encontramos tú y ustedes. Y en la tercera persona encontramos él, ella, ellos y ellas.
pero estas personas se clasifican tanto en singular como en plural. En singular tenemos yo, tú, él y ella, que es primera, segunda y tercera persona. Y en singular, perdón, y en plural tenemos nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas, que también encontramos primera, segunda y tercera persona. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuando, de qué tipo de persona estamos hablando y si esta persona está en singular o en plural. Entonces la persona indica quién realiza la acción y el número indica cuántas personas utilizan las acciones verbales. Acá vemos un ejemplo. Nosotros cantamos muy bien en la presentación. Nosotros no podemos decir nosotros cantan muy bien en la presentación. Debe coincidir tanto la persona, que es a la que nos referimos, como el verbo del que se está hablando, ¿cierto? La estudiante cumplió con su tarea de matemáticas. La estudiante cumplió con su tarea de matemáticas. Entonces acá en la concordancia verbal vemos la relación que hay con la persona y el verbo en el que se habla, ya sea pasado, presente o futuro, pero esto tiene que ver con el número, si estamos hablando de una sola persona o si estamos hablando de varias personas. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo de concordancia nominal. María Antonia, deme un ejemplo de concordancia nominal. La concordancia nominal es la que existe entre el género y el número. Profe, compré un vestido. Pero estamos hablando del sujeto. María compró un vestido. Bien, Alejo, un ejemplo de concordancia nominal. Acuérdese que debe existir la concordancia entre el sustantivo, el artículo o el adjetivo si es que lo va a agregar. Utilicemos artículo, sustantivo y adjetivo. Nosotros visitaremos antiguas esculturas. No. Voy a darle un ejemplo. Estamos hablando de el sujeto. Las casas grandes son de mi abuelo. Ahí ya le agregué lo que termina la oración. ¿Cuál es el artículo? Las, sustantivo, casas, adjetivo, grandes. Un ejemplo, Alejo. Las personas son muy altas. Muy bien, las personas son muy altas, todo coincide. Ángel, un ejemplo de concordancia nominal. Las naranjas están maduras. Muy bien, las naranjas están maduras. Stephanie, un ejemplo de concordancia nominal. ¿Ellos bailan en la fiesta? No, agreguemos artículo, sustantivo, adjetivo. Artículo, daba el ejemplo, las casas grandes son de mi abuelo. Las casas, las, artículo, casas, sustantivo, grandes es adjetivo. Podemos hablar de singular o plural. El lapicero rojo es de mi hermana. Ellos... No vamos a utilizar persona, vamos a utilizar artículo, sustantivo, adjetivo. En este caso sería la, los, unos, los, las.
Las manzanas Ujú. son jugosas. Muy bien. Sergio, Sergio, un ejemplo de concordancia nominal. Las galletas Acordémonos. se sumergen en el chocolate. Muy bien, eso está bien. Mafe, un ejemplo de concordancia nominal. La estudiante cumplió con su tarea de matemáticas. Muy bien. Elian, un ejemplo de concordancia nominal. Concordancia nominal. Ujú. Tienen que estar el artículo, sustantivo y adjetivo. Compré unos zapatos. También está bien. Andrés Chacón, un ejemplo de concordancia nominal. Andrés, no lo veo. Andrés Vadillo, entonces usted, porque Andrés Chacón creo que se salió. Señora. Sí se salió, profe. Listo, Andrés Vadillo, un ejemplo de concordancia nominal. Recordemos, concordancia nominal va artículo, sustantivo y adjetivo. Yo vivo en un palacio. Un palacio, ahí estaría el nominal. Listo. Cárdenas, un ejemplo de concordancia verbal. La concordancia verbal es la concordancia que hay entre la persona y el verbo, ya sea que esté en singular o en plural. Nosotros. Sí. Nosotros. Nosotros. En la presentación bailamos. Nosotros bailamos en la presentación, podría ser. Male, un ejemplo de concordancia verbal. Podemos utilizar ya sea la primera, segunda o tercera persona en singular o en plural. Yo. Sí. Fui. Yo fui. Al cine. Muy bien, yo fui al cine. Todo tiene concordancia. Majo, un ejemplo de concordancia verbal. Majo. Y Andrés, vaya pensando un ejemplo de concordancia verbal. Es la concordancia que hay entre la persona y el verbo, ya sea en singular o en plural. Profe, voy a ir a traer el cargador, es que se va a descargar el computador. Sí. Andrés, un ejemplo, y María José, un ejemplo de concordancia verbal. Tiene que coincidir la persona de la que estamos hablando con el verbo que se va a hablar. Yo iré a ver antiguas estatuas. Muy bien. Majo, un ejemplo. María José, Aló, señora. un ejemplo de concordancia verbal. Debe coincidir la persona con el verbo.
bien en la presentación. No te escuché, habla un poquito más fuerte. Muy bien en la presentación. Pero ahí te falta la persona y el verbo. Yo puedo decir, los niños estudiaron para la evaluación. Estoy relacionando, los niños estudiaron para la evaluación. Es la concordancia que yo tengo con mi sujeto, con la persona, que en este caso está en plural, con el verbo también en plural. Porque el verbo cambia, depende de quién esté. El niño estudió para la evaluación. Nosotros estudiamos para la evaluación. Entonces el verbo varía, depende de quién estemos hablando. Si estamos hablando de forma singular o de forma plural, o si estamos hablando de primera persona, segunda persona o tercera persona, que en este caso es la que vemos acá en la tablita. Nosotros podemos hablar de yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Las personas se clasifican en primera, segunda y tercera persona. Primera cuando hablo de mí y de nosotros. Segunda persona cuando hablo de tú y ustedes. Y tercera persona cuando hablo de él, ella, ellos o ellas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? No, señora. Vamos entonces a buscar la página 93 del libro de actividades. Página 93. Vamos a buscar la página 93 del libro de actividades. Iniciamos. Elige las palabras adecuadas para completar las oraciones. Vamos a iniciar con Alejo. Alejo, ¿qué palabra quedaría en las noticias sobre la realidad nacional? ¿Nos informa o nos informan? Nos informan. Nos informan, muy bien. Informan. Nos informan sobre la realidad nacional. Sergio, el profesor nos distintas tareas para mañana. ¿Nos dejó o nos dejaron? Dejó. Muy bien, nos dejó. Ana Cárdenas, yo este cuadro para adornar la pared. Yo compré o yo compraron este cuadro para adornar la pared. Yo compré. Muy bien, yo compré. Majo, relaciona la persona y el verbo, escribe la letra entre paréntesis. Ellos, llegaste, pensaron, viajaré, avanzaremos. ¿Con cuál iría ellos? Ellos pensaron. Muy bien, ellos pensaron. Entonces colocamos la A. Mateo, yo iría con qué? Con llegaste, con viajaré o avanzaremos. Yo viajaré. Muy bien, yo viajaré. María Antonia, nosotros irían con llegaste o avanzaremos. Haciendo una necesidad en el baño. Haciendo el 2. Bueno, nosotros iría con qué? Con llegaste o avanzaremos. Profe, regañen los que están escribiendo mucho en el chat y no. Ah, esperen, ya sé cómo. Estoy preguntando algo. Ya sé cómo quitarles el chat. Listo. María Antonia, ¿nosotros iría con qué? Nosotros avanzaremos. Muy bien, nosotros avanzaremos.
Y la última sería tú llegaste, que iría en la primera. Entonces queda D, A, B y C. Acabé de llegar. Profe, todavía no borres muy así porque acabé de llegar. Lo resolví así. Ya la habías resuelto. Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. En el punto 4 nos dice que seleccionemos la palabra correcta. Aquel atletas ha ganado varias medallas. ¿Iría atleta o atletas? Alejo. Atleta. Muy bien, atleta. Solo está hablando de uno solo. Profe, ya hice ese punto. Mi amigo resolverá ejercicios matemáticos con facilidad. ¿Resolvieron o resolverá? Resolverá. Muy bien, resolverá. Durante la clase, Juan escribió una hermosa o un hermoso poema. Hermoso, muy bien, hermoso poema. Cambia el género o el número de la palabra subrayada en cada oración. Si puedes cambiar alguna otra palabra, hazlo, reescríbela. Acá vamos a cambiar el número. ¿Cuál es el número? Singular, plural. ¿Cómo quedaría si paso de esta oración que es singular a plural? Los ladrones. Los ladrones. Sí, ¿y qué más seguiría? Los ladrones fueron arrestados. Muy bien, fueron arrestados. Acá vamos a cambiar el género. El género es masculino o femenino. Estamos hablando de chico. El chico, entonces el chico tomó muchas fotografías. Pero ahí vamos a cambiar es el sustantivo, no el artículo. Entonces, la chica tomó muchas fotografías. Y acá vamos igual a cambiar el género. ¿Y ahí por qué dice las actores y la chica? Porque solamente vamos a cambiar, te están pidiendo que cambiemos el sustantivo, que en este caso sería chico, y actores. Acá sí tuvimos que cambiar todo, aquí no. ¿Cómo se dice? Los actores representarán la obra. No, acuérdense que estamos cambiando es lo que está señalado. ¿Cómo cambiaríamos actores en femenino? Actrices. Las actrices. Muy bien, las actoras no, María Antonia. Actrices. Las actrices representarán la obra. Cuando hablamos de hombres son actores, cuando hablamos de mujeres son actrices. Y cuando hablamos en general decimos los actores, pero nos estamos refiriendo a hombre y a mujer también. Profe, todavía no sé. Espere, profe, todavía no aburre. Muy apenas en nada. Profesora, yo ya terminé de copiar. Listo. Profe, yo sé cuál es el último. Prepara tu prueba de saber. Profe, no. Yo sé, profe. ¿Cuál es, Alejo? Dice la oración.
El A. Las canoas permanecían en la playa. Tiene concordancia verbal porque coincide el género y el número del sustantivo, el número y la persona del verbo con el sustantivo, el género y el número del sustantivo con el adverbio, el número y la persona del verbo con el adjetivo. El A. No, es la B. El número y la persona del verbo con el sustantivo. Las canoas permanecían en la playa. Coincide el verbo y el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Las canoas. Verbo permanecían. Entonces coincide el sustantivo con el verbo. En la última, la respuesta correcta es la B. Queda un minutico. Volvemos a entrar al mismo link apenas se corte. Página 94. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Falta, creo que Sergio. Ah, no, Sergio ya está. Y Listo. María José. Majo es la que hace falta. Completa los espacios con las palabras del recuadro para darle concordancia a las oraciones. Ay, Elian. Esperemos que entre Majo y Elian. Mientras cantamos. Listo. ¿Qué podríamos utilizar en los estudiantes nuevos? Nos, jóvenes, observé, preguntan, flores antiguas. Preguntan. Muy bien. Preguntan. Los estudiantes nuevos nos preguntan sobre las actividades culturales. Durante el trayecto recogí varias de colores para mi mamá. Flores. Varias flores, muy bien. De colores para mi mamá. Con atención como el maestro realizaba el ejercicio. Observé. Muy bien. Observé. Con atención cómo el maestro realizaba el ejercicio. Los de aquella ciudad eran muy gentiles con nosotros. Muy bien, los jóvenes de aquella ciudad eran muy gentiles con nosotros. Sería interesante visitar las construcciones. Antiguas. Muy bien, las antiguas. Eso. Las antiguas construcciones. Escribe entre paréntesis la letra que relaciona la persona gramatical con el verbo. Ella, compraste, vinieron, molestó, estudió, hablaremos. Molestó. Ella molestó, muy bien. Nosotros, compraste, vinieron, estudié, hablaremos. Hablaremos. Nosotros hablaremos, muy bien. Yo, compraste, yo vinieron, yo estudié. Yo estudié, muy bien. Tú, compraste, tú vinieron. Compraste. Muy bien, tú compraste. Y la última que nos queda, ellos vinieron. Profesor, ya lo copié. Listo, vamos a esperar que los demás ya terminen de copiar. Ya, profe. María Antonia ya, Stephanie ya, acuérdense de no rayar la pantalla. Sergio, ¿en cuál vas? Ya, profe. Sergio Pérez. Ya, profe. Sergio Pérez. Ah, ya terminó. Ana Cárdenas. Subraya las faltas de concordancia en cada enunciado.
Identifica si la falta es nominal o verbal. En el primero tenemos, aquel hombre maneja muy rápido. ¿Dónde está la equivocación? Hombres. Muy bien, debería ir aquel hombre. Es una falla nominal, porque va en el sustantivo. Todos participaste de las votaciones para el gobierno escolar. Participaste, hace él parte del verbal. ¿Por qué verbal? Porque estamos hablando del verbo. Todos participaron de las votaciones para el gobierno escolar. La muñeca de mis hermanas se rompió. Hermana. Muy bien, debería ir la muñeca de mis hermanas se rompió. Es nominal porque estamos hablando del sustantivo. Colombia tiene unos bellos paisajes. En bello, profe, en bello. Bello, muy bien, son bellos. También es nominal. Los unicornios es seres mitológicos. Es. ¿Hace parte de nominal o verbal? Nominal. Verbal, porque Verbal. es un verbo. Los unicornios son seres mitológicos. Ya, profe. Modifica el género o el número de la Ya, palabra subrayada y reescribe la oración. En este caso es el número, está en plural y lo debemos cambiar a singular. ¿Cómo quedaría? El payaso preparó el espectáculo. Muy bien. El payaso preparó el espectáculo. Acá vamos a cambiar el género, vamos a cambiar femenino por masculino. ¿Cómo quedaría? La maestra. El maestro narra una El historia. maestro, acuérdese, en género es masculino femenino. El maestro narra una historia interesante. Estamos cambiando es el género, no el número. Escribí un poema para mi mamá. Vamos a cambiar el número de singular a plural. Escribí unos poemas para mi mamá. Muy bien, escribí unos poemas para mi mamá. Número, vamos a cambiar de plural a singular. Los automóviles avanzan a gran velocidad. El automóvil avanza a gran velocidad. Muy bien, el automóvil avanza a gran velocidad. A veces nos damos cuenta que debemos modificar también el verbo cuando lo vamos a cambiar de singular a plural. Género, vamos a cambiar por de femenino a masculino. La señora. El señor viaja con su familia. El señor viaja con su familia en el tren. Ella fue a Estados Unidos a ver qué dice. Y si no, que las mandes acá. Listo. Sí, voy a preguntarle cuánto cuesta. Profe, todavía no lo quite. Profesora, yo ya copié todo. Espere, profe. Sí, profe, pero no lo voy a borrar. Andrés también ya terminó. Andrés Chacón. ¡Qué juicio! Pasamos entonces al último punto. Escribe falso o verdadero según corresponda. La concordancia nominal es la que corresponde entre el género y el número del sustantivo con el artículo y el adjetivo que lo acompaña.
Esta es verdadero, muy bien, verdadero. B. La concordancia verbal se refiere a la coincidencia entre la persona gramatical y el número del verbo en la oración. Es verdadero. Verdadero. Acuérdese, en verbal habla del sustantivo, del sujeto como tal, y la nominal, y la verbal habla de la persona con el verbo, o sea, el sujeto con el complemento, que en este caso sería el verbo. En español existen 3 personas gramaticales diferentes que se emplean siempre en plural. Falso. Falso. Sí hay 3 personas gramaticales, pero se clasifican unas en plural y otras en singular. Profe, ¿nos va a dejar tarea? Sí, muchas tareas. No. No, mentiras. Yo les dejo tareas cada 8 días. No les dejo. Cada 8 días. La anterior sí dejé tarea. Cada año. Listo, ya acá terminaron todos de copiar. Profe, hagamos un juego. Ya vamos a hacer un juego. Usted no nos dejó tarea. Los viernes. Podría hacer tarea los viernes. Bueno, vamos a terminar acá porque acá no había escrito. Existen 2 tipos de concordancia, la concordancia nominal y la concordancia verbal. Vamos a poner acá un ejemplo de concordancia nominal. Los carros grandes, las casas pequeñas. Y la concordancia verbal, que es la que coincide con la persona. Ellos fueron al parque. ¿Dónde se escribe eso? Nosotros estudiamos para la evaluación. Listo. Entonces, en el cuaderno ustedes van a copiar fecha lunes 27, concordancia de la oración, concordancia nominal, concordancia verbal y el ejemplo. El cuadrito no lo van a copiar. Voy a quitarlo de todas maneras de ahí para que ustedes no copien el cuadrito. El cuadrito lo tenemos en el libro, que es donde aparecen el tipo de persona. Primera persona, segunda persona y tercera persona, en plural, en singular. No rayen la pantalla. Entonces, eso es lo que vamos a copiar en el cuaderno. Yo ahorita se los voy a mandar. Hoy no hay actividad de refuerzo porque el viernes les dejé tarea que era escribir las oraciones. El cuadrito que usted nos dejó que apareció en la guía, ahorita ese lo hacemos también. No, ese no lo van a copiar. Era para que ustedes se guiaran de quiénes son las personas cuando escribimos la oración. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona en singular y en plural. Me gusta haberlos visto hoy. Chao a todos, que Dios los bendiga. Profe, reactive el chat. Un abracito.